Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense. Se considera como uno de los maestros universales del relato corto y es el padre del cuento moderno. Además, se anticipó a la creación de los cuentos de ciencia ficción y policíacas. En los cuentos de Edgar Allan Poe se reflejaba mucho el mundo grecolatino, característica del romanticismo. Su imaginación era muy rica, ya que leía relatos fantasmales, los cuales se evidenciaban en sus cuentos. Además, se marcaba mucho la obsesión por la muerte y el asesinato. Estos siempre giraban en torno a una atmósfera macabra y llena de terror. Dicha atmósfera oscura es propia del movimiento romántico, al cual pertenece lo grotesco, lo gótico y perturbador. Poe adoptó este movimiento a la apagada conciencia, al obsesivo y a las partes más infernales del alma humana. El romanticismo oscuro era lo que reflejaba Edgar en sus obras, como es El gato negro, El corazón delator. Tenían un terror psicológico, un conflicto entre el deseo y la culpa, al igual que los crímenes de la calle Morgue. Estos cuentos pertenecientes al género policíaco. En cada uno de ellos se puede presentar el raciocinio y la brutalidad ciega. Consiguiente, los manuscritos encontrados en una botella se presenta la muerte como algo natural, un fin del ciclo humano, aquello que no podemos librar. En el libro Las narraciones extraordinarias destaca el inconsciente, los impulsos, la perversidad y la autodestrucción, normalmente surgidos del pensamiento y la locura. Esta está provocada por el desequilibrio mental que se manifiesta en una distorsión de la realidad. También el cuento del cuervo es una de las colecciones imperdibles de los mejores cuentos urbanos de misterio de Edgar Allan Poe. La narrativa gótica y el psicoanálisis son narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Básicamente, la narrativa gótica es una narrativa que se centra en el género del terror. Gran parte de sus historias transcurren en monasterios, mansiones, casas abandonadas y, como su nombre indica, sitios góticos. En estas narrativas prima lo sobrenatural y lo fantasmagórico. Cabe resaltar que el romanticismo exploró muy a fondo este tipo de literatura, y precisamente nos encontramos frente a una de las obras de uno de los más grandes representantes de este movimiento cultural, Edgar Allan Poe. Ahora bien, si hablamos del psicoanálisis, a modo de resumen es una práctica terapéutica cuyo fin principal es estudiar los comportamientos mentales de los pacientes, tratando así de buscarles un significado. Busca andar en lo más profundo de la mente humana para descubrir aquello que se esconde en nuestro inconsciente, esa parte oculta donde se alojan nuestros mayores deseos, sueños, miedos y traumas. En Narraciones Extraordinarias podemos encontrar tanto lo uno como lo otro de una manera increíble. Poe logra atrapar al lector y explicarle las cosas que van sucediendo con lujo de detalle. Por un lado, la manera en la que sus personajes van perdiendo la cabeza, a veces literalmente, y por otro, la forma en la que describe el escenario en el que se desarrollan los hechos. Una descripción digna, sin duda alguna, de un exponente nato del romanticismo. Todo esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, en el cuento del corazón delator, en cómo su personaje principal se deja hallar por su insaciable deseo de arrancarle el ojo al anciano, en cómo posteriormente, con total tranquilidad, descuartiza el cuerpo de este y lo esconde en el piso de la casa. Poe nos permite ver después, cuando llega la policía, cómo poco a poco nuestro asesino va perdiendo el control, dejándose llevar por lo que vendría siendo la culpabilidad y el remordimiento por el acto tan atroz que acaba de cometer. Los latidos del corazón del viejo no dejan de retumbar en su cabeza y ese termina enloqueciendo y revelando a los policías dónde lo tiene escondido. Edgar Allan Poe logra impactar en cada uno de sus relatos, y es que literalmente este hombre era un maestro para el terror. A través de su narrativa consigue que el lector visualice y entienda lo fuerte y lo turbio que es lo que está leyendo. Definitivamente, si te gusta el terror, los relatos impactantes y lo paranormal, este libro te va a encantar. Edgar Allan Poe llega a abrir las puertas del mundo del relato detectivesco. El primer cuento de relatos detectivescos es La Joie de Mort, que fue publicado en 1841 y está en este libro. Fue él el que estableció las leyes básicas de este género, las cuales son establecer una problemática bien definida, ya sea resolver un asesinato u otro delito, encontrar algo que se perdió o se robó, o resolver algo que aparentemente es imposible o sobrenatural. ¿Cómo definir quién mató a la anciana y a la joven? 2. Tener una única solución. Al final se descubre quién fue el asesino. 3. La solución debe sorprender sin apelar a lo sobrenatural. Alerta de spoiler. Fue un mono. Un mono. Y 4. Debe haber un investigador, pero no necesariamente tiene que ser un policía o un detective. En este caso fue Dupont, un hombre de gran intelecto y gran sentido de intuición, además de
su gallardía. Pues me lo imagino yo, no sé. Edgar Allan Poe vino a estructurar un relato de misterio a través de la búsqueda de la verdad por medios racionales. Más que la solución en sí, lo importante era ese proceso deductivo que hacía el héroe para llegar al culpable. Todo por procesos de razonamiento. ¡Súper loco! Poe creó el primer detective de la historia, nuestro caballero francés Dupin, que siempre está acompañado por el narrador. Esta estructura fue después adoptada por Arthur Conan Doyle, que después creó el detective más famoso de la historia, Sherlock Holmes. En este libro, Narraciones Extraordinarias, son dos los cuentos que se entrelazan con el relato detectivesco, donde nuestro detective Dupin, a través de la observación, la deducción y el razonamiento, logra unir los hilos de la historia para encontrar el resultado. El primero, del cual ya hemos hablado un poco, Los crímenes de la Rue de Morgue, donde nuestro detective Dupin empieza a utilizar la observación y el análisis para deducir una serie de cosas que lo llevan, como efecto dominó, a la solución, como lo es el pelo del mono o el clavo en la ventana, la fuerza que hay que tener para arrancar la cantidad de mechones de la anciana o para introducir el cuerpo de la niña en la chimenea, el salto que tenía que tomar desde la ventana o ese mono fugitivo que acaban de encontrar. Definitivamente el asesino tenía que tener una fuerza como de un animal. Une todo esto para descubrir la verdad, y aunque la solución es sorprendente, no es sobrenatural. Y el segundo cuento de relatos detectivescos en nuestro libro es La carta robada, donde pues se tiene que buscar una carta que es robada. Y nuestro grandioso detective, a través de la lógica, encuentra una solución muy sencilla, pues empieza a pensar cómo lo haría el ladrón, y sin duda no lo escondería en lugares donde la policía podría buscar, sino en el sitio más sencillo y más simple, un lugar donde por su naturaleza expuesta, pues nadie lo buscaría. Así que encuentra la carta, alerta de spoiler, en un simple tarjetón. Vemos entonces cómo, a través de la lógica y el razonamiento, abre este nuevo mundo del relato detectivesco para dejar boquiabiertos a sus lectores. Definitivamente, si aún no conoces el mundo oscuro de Poe, este libro es la llave correcta para entrar a él. Como el padre del género policíaco detectivesco, el último gran heredero de la literatura gótica y el maestro del cuento corto, Edgar Allan Poe ha influido en la literatura universal y nos deja como legado este libro, la pura esencia de este afamado autor. No solo es un libro que demuestra la retorcida pero fantásticamente de este autor, pero también la evidencia palpable de la revolución literaria, la cual rompió con todos los esquemas convencionales de la época y nos abrió las puertas a el terror, el racionalismo, el subconsciente y el misterio.